I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out. ¿Qué tal? Bienvenidos, sean amigos del rock and roll o no, como cantaba Miguel Ríos. Y bueno, yo me gustaría empezar esta nueva entrevista con una canción tan bonita como aquella de Volando voy, volando vengo y en el camino, camino, yo me entretengo. Precisamente porque ese primer face to face, ese primer cara a cara con el invitado que tengo hoy a mi derecha, lo tuve en un avión, en un trayecto de Madrid a Guadalajara, México, a la Feria Internacional del Libro. Es curioso cómo el azar nos colocó sentados a los tres, tanto al personaje que tengo a mi derecha, a mí, como al director de la editorial, Diego Pun, que es Cayetano. Así que solamente falta por desvelar un nombre: Cayetano, Javier y Ernesto Rodríguez Abad. Sí, ese viaje fue mágico un poquito porque de verdad no sabíamos quién iba a ir al lado sentado y de repente te encontramos a ti y bueno, pudimos hablar de literatura y de novela negra y de proyectos literarios durante ese largo viaje. Sí, además, bueno, me echaron una mano cuando el tema del catering, pues me estaba quedando dormido y le dije, pregunten si algo de lo que van a poner tiene frutos secos, porque soy alérgico. Tampoco quería tener una reacción alérgica allí a tantos metros sobre el Atlántico. ¿Quién es Ernesto Rodríguez Abad? Porque es difícil definirte con una palabra, es difícil decir, no, es que es profesor, es que es catedrático, es que es gestor cultural. ¿Quién es o cómo se siente Ernesto? Hace unos años, en una entrevista con motivo del festival, un periodista me preguntó algo parecido, ¿no? Y yo dije una frase que después, analizándola, me salió así un poco poética, porque yo dije, soy un obrero de la palabra. Y luego pensándolo, yo creo que sí, con ese sentido de... soy una persona apasionada por la palabra y cuando me doy cuenta lo único que hago es literatura, porque tengo la suerte de dar clases de literatura, tengo la suerte de dirigir un festival pues dedicado al cuento, a lo literario, que siempre explico, no es solamente al cuento narrado, contado, es al cuento como género, el festival, que creo que es lo que lo diferencia de otros acontecimientos parecidos, ¿no? En el festival siempre hay escritoras, escritores, ilustradores, teóricos, narradores orales, pero no es solamente del contar el cuento, sino del analizar, diseccionar el cuento en clases teóricas también. Y luego mi pasión por la escritura, ¿no? Entonces, y el escenario, que tampoco creo que lo dejaré nunca. Pero la literatura, para mí la escritura es mi verdadera pasión, mi verdadero, digamos que es el motor que me hace hacer todo lo demás. Porque si no crease, creo que no tendría la motivación suficiente para hacer todo lo que hago. No cabe duda que las palabras, las frases, las ideas son armas de construcción masiva y quedan para la historia. Ahora que en estos días hemos tenido la pérdida del último hombre en pie, de aquella generación del boom hispanoamericano, que comandaban Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, pero que traían prácticamente de la mano a algunos autores que eran coetáneos y un poco anteriores en el tiempo, tipo Onetti, tipo Borges, tipo Cortázar. Parece que nos hemos quedado huérfanos con la desaparición de de Mario Vargas Llosa.
Pero yo la impresión que tengo es que su literatura es eterna, es lo que acabo de decir. Esas palabras son armas de creación masiva y que siempre van a estar ahí. Yo creo que sí, que la literatura es un arma de construcción lingüística, por supuesto, y con un sentido artístico, porque si no, no sería literatura, pero que es también un arma de comunicación bastante grande. Para mí fue García Márquez, sobre todo, y todo ese boom, ese boom que se habló de la literatura hispanoamericana, fue crucial en mi vida. García Márquez cambió el rumbo de mi vida. Cuando leí 100 años de soledad fue cuando yo decidí que yo iba a dejar los estudios de ciencias en bachillerato, y fue algo fundamental en mi vida. O sea, recuerdo acabar 100 años de soledad y decir, no me interesan las ciencias, yo no quiero seguir estudiando ciencias, voy a dedicarme a esto es lo que a mí me gusta, ¿no? Y por supuesto, no podemos olvidar a todos esos escritores que para mí fueron fundamentales, ¿no? Y el último, pues, pero ha sido un año un poquito negro para la literatura, ¿no? Porque también en Canarias, Luis Alemany, Sánchez Robaina, pues dos nombres que creo que son cruciales en nuestra producción literaria, ¿no? Esperemos que se pare ahí. Son cruciales. Luis Alemany tiene una de las novelas para mí mejores de su generación, que son Los puercos de Circe. Los puercos de Circe. Yo siempre uno Los puercos de Circe con Crónica de la nada hecha a pedazos. Son dos novelas escritas en unos años 70 que radiografiaban perfectamente cuál era la situación de un tiempo que estaba cambiando poco a poco, pero que se sabía que después de la caída del régimen iba todo a cambiar, se iban a abrir las ventanas y la vida a lo mejor se iba a ver en colores y no en blanco y negro y oscura. Yo creo que quizá la muerte de estas personas me ha hecho también reflexionar, pensar sobre estos hechos y sobre nuestra propia historia literaria, ¿no? Creo que Alemany, que Juan Cruz, que todos los escritores de ese momento, jóvenes, con ganas de cambiar, no solamente fue el análisis político y social que pudieron hacer, sino el también enseñar que se podía hacer otro tipo de novela, ¿no? Que se podía escribir con otros recursos, de otra forma, y que se podía contar de otra forma. Es una generación crucial y un momento crucial en nuestra literatura, pero como sucede siempre, poco conocido, Javier. Yo creo que debe haber un esfuerzo mayor, por eso que creo que proyectos como este que tienes con televisión son cruciales, porque creo que se conoce muy poco lo que se hace en Canarias en literatura. Se conoce, se valora, se estudia muy poco. No digo a nivel profesional, pero sí en la enseñanza, en la sociedad. Creo que tenemos que luchar un poquito más todavía. Fueron referentes, fueron interlocutores válidos, fueron una voz canaria en la península y hacia el exterior. Hablaste de Fernando Delgado, de Juan Cruz, de Juancho Damas Marcelo. Sí. La labor encomiable que hizo desde su posición política en el gobierno de Canarias Juan Manuel García Ramos y cómo volvió a sacar esa biblioteca canaria de autores y tiró para adelante. Pero Ernesto Rodríguez Abad es como una especie de Willy Fogg, parece sacado de la novela de Julio Verne, dando la vuelta al mundo en 80 días. Y además siempre te pasa lo mismo que a Fox, o sea, que aunque cree que ha llegado un día después para ganar la apuesta, siempre la terminas ganando. Yo creo que te has dado la vuelta al mundo, has estado en contacto con los festivales más importantes mundiales y sobre todo intentando seguir generando como si fueras una lavadora de ideas, todo lo que veías fuera para intentar asimilarlo y traerlo aquí. Sí, para mí ha sido crucial porque no puedes construir un festival, no puedes construir un acontecimiento cultural, digamos, que interese a la ciudadanía sin conocer de verdad cómo funcionan los festivales, cómo funcionan los narradores o los escritores. Para mí, sin todos mis viajes y sin
digamos, la suerte que he tenido a lo mejor de que me contraten, de que me llamen, de que me propongan, pues ahora tengo ya 3 viajes a América, a festivales y a ferias del libro. Yo no hubiese generado el festival que he generado, yo no hubiese podido. Argentina fue un momento crucial, el momento en que me invitan a Argentina y pude conocer pues a una mujer impresionante como fue Canela, que fue la última persona que entrevistó a Jorge Luis Borges en televisión. Era una editora de Sudamericana y también pues hacía una labor muy parecida a la que tú haces, porque tenía un programa en la televisión argentina. Esta mujer a mí me cambió muchísimas cosas, porque se interesó mucho, me quiso publicar además, y es la primera vez. No había empezado el festival hace más de 30 años y escogió un texto mío junto a un texto de Galeano, de Shakespeare, de Andersen, y yo no me lo creía en ese momento, ¿no? Que alguien seleccione un texto tuyo, que vienes de aquí, de Canarias a Argentina, y te ves en un mundo cultural inmenso. Y para mí fue crucial y me dio mucha seguridad a la hora no solamente de escribir, sino a la hora de seguir el trabajo en el festival, ¿no? Y conocer pues a escritoras en Brasil como Marina Colasanti o Graciela Cabal en Argentina, o María Teresa Andrueto, que es la premio Andersen de literatura infantil. Es fundamental. Y para mí fue fundamental el conocer y tener ya una amistad mucho mayor con Ana María Matute. O sea, invitar a Ana María Matute a la universidad, después al Festival del Cuento, a mí me abrió, o sea, vamos a ver, es como si te dan una llave en que dice sí, puedes trabajar muy en serio, puedes hacer una labor con grandes nombres de la literatura. Yo ahora precisamente estoy preparando un espectáculo sobre Ana María Matute, porque quiero homenajearla, porque son los 100 años de su nacimiento, y quiero homenajearla en la isla, por lo menos hacer mover su palabra y dar a conocer muchas de sus obras, porque creo que es una escritora bastante olvidada, y creo que es crucial también en esa generación del medio siglo, y en la lucha por la fantasía, ¿no? En la lucha por no tener miedo a escribir literatura fantástica. Por eso hoy es importante, luego hablaremos de una gran parte de la labor de Ernesto para intentar salvaguardar esa memoria, porque si esa memoria no se salvaguarda escribiendo sobre ella, al final se termina perdiendo, porque esto no es como en el norte de África y en las tribus del Rif, que era la tradición oral, en aquellas noches de luna ante un fuego, y que eran las mujeres las que ellas contaban las historias para que fueran transmitidas. Tu primera incursión en el mundo de la literatura llega de la mano de traducciones, y de traducciones del milagro. Estamos hablando del teatro, de los juglares, de la Edad Media. En el fondo es una historia similar al Fausto de Goethe, vender el alma al diablo. La importancia que tuvieron como transmisión, efectivamente, lo que estamos hablando, esos juglares en esa época. Yo creo que sí, y hay como un círculo que se cierra, porque te comentaba antes de empezar la entrevista que mi último libro es un libro de poemas, y el editor de este libro me decía que en este libro se resume la juglaría, el griot, que mi voz es la voz del que narra, del que cuenta. Es algo de lo que no me puedo desprender. Yo salgo de ahí, yo salgo de una tradición oral que le debo parte a todas las incursiones que hice, pues traduciendo, buscando, indagando. Tengo mucha influencia o mucha base en toda la literatura africana, de los griots, de los grandes narradores, de los árabes. Para mí Las Mil y Una Noches sigue siendo un libro de culto. Yo tengo que acudir a Las Mil y Una Noches constantemente, y es algo que defiendo. Incluso en la universidad he logrado introducirlo dentro de una asignatura que doy, porque es otro libro desconocido, y sin esos grandes monumentos de la oralidad no podemos entender toda la construcción literaria posterior. O sea, muchas veces en toda la construcción literaria de nuestra historia está la oralidad, pero no la hemos querido ver, no hemos querido darle
digamos, el rigor o el respeto a la palabra hablada literaria, sino a la palabra escrita. Y creo que en España todavía queda mucho por hacer. Yo he intentado siempre el rescatar. Ayer me pasaba algo con un niño, estaba en La Palma en una visita escolar, que es algo que hago mucho para mí, ir a hablar tanto con niños como con adolescentes sobre algún libro mío, me parece fundamental. No me puedo quedar como escritor encerrado en el libro, sino creo que el contacto con lectores es fundamental. Y este niño me preguntaba sobre uno de mis libros, que es El Príncipe Durmiente. Se lo habían leído y claro, él me decía que conocía La Bella Durmiente, pero que ese libro pensaba que era una reescritura mía. Yo lo que le explicaba era que es tan antiguo como La Bella Durmiente. Lo que pasa que es una sociedad bastante conservadora y machista la que no ha contado El Príncipe Durmiente, donde es una mujer la que sale al mundo a rescatar un príncipe. Eso es tan antiguo como La Bella Durmiente. Y La Bella Durmiente que nos ha llegado también muy a través de Disney. De la mano de Hollywood, efectivamente. A través de versiones totalmente desvirtuadas. Pues uno de los niños levantó la mano y acabó diciendo, estoy de acuerdo con usted. No se puede cambiar los textos de esa forma, los textos orales, ¿no? Yo creo que eso hay que respetarlo porque no son tan antiguos. En los textos orales se nos habla de todos los conflictos humanos y están ahí. Lo que pasa que unos se han contado y otros no. Romances que hablaban de lesbianismo o de homosexualidad, pues han quedado ocultos. No se han seguido divulgando de la manera que se divulgan otros romances o otros textos, pero se hablaba de todos los temas. Hombre, afortunadamente no tenemos a Savonarola para que haga una hoguera de las vanidades y queme lo que no esté en el tenor. Estabas hablando de poesía, estabas hablando de tu último libro, estabas hablando de Aire encendido. Lo primero que me llama la atención al ver el poemario es el título, porque el título ya en sí es un poema. Aire encendido, sí. Todo lo que te llega, desde luego que me acaba de llegar el título. Háblanos un poco, ya vamos a saltarnos un poco el guión, pero háblanos un poco de Aire encendido. Aire encendido me propone el editor Roberto Toledo de Palabras al Límite, que quería algo mío. Y yo lo que le planteé es que, bueno, tengo poesía escrita desde hace mucho tiempo y me gustaría sacarla en algún momento. Ha sido un proceso extraordinario porque como editor siempre digo que Roberto empleó mucho tiempo. No estamos hablando de corrección, pero sí de debate de todos los poemas. Nos sentábamos horas a discutir, a debatir, a hablar de literatura y de mil poetas antes de fijar yo uno de mis textos. Aire encendido es un recorrido hacia mí, hacia adentro de mí, hacia todo lo que me incita a escribir, hacia todo lo que me preocupa y sobre todo hacia la palabra misma, es la palabra. Uno de los poemas, si me permite, sí, pues podría leer el último poema, que es un poema que uso también cuando hago algún recital o cuando salgo a escena, porque creo que es un poema donde yo intento definirme, ¿no? Solo palabra y no ser nada más. Palabra por palabra construir solo un sueño. Macerar una a una las palabras prohibidas, las que nunca dijiste, las que no conocías, las que no te atreviste jamás a pronunciar, las que nacen ocultas en paredes de hiedra, soñando ser alas de pájaros heridos por el sol de la tarde, palabras derretidas entre caricias rotas compradas a la noche, las que hielan los labios, las que oscurecen soles, pescar las que se quedan flotando en una ola después de un naufragio. Solo palabras soy, nada menos que eso. Nada más quiero ser. Y suficiente, ¿no? Y bastante. Y bastante. Si eso es ser. Sí. Por lo menos das por cumplida, casi has dicho, he llegado a puerto después de una larga travesía. Sí, es eso, es una búsqueda. Para mí la literatura, aunque escriba prosa, aunque escriba novela, es una búsqueda de la palabra, ¿no? Es una búsqueda a veces desesperada de la palabra, de cuál es la palabra que
que tengo que darle a quien me lea para que entienda, para que sienta lo que quiera, porque yo creo que es un error que alguien trate de sentir lo que siente el escritor. Yo creo que hay tantos libros como lectoras y lectores. O sea, esa costumbre del comentario de texto, del explicar, yo por lo menos le he erradicado de mis clases, ¿no? El texto vive en cada persona y cada persona tiene su propio texto leído, ¿no? Se echa de menos, lo he hablado con gente de la generación anterior a la mía, las tertulias que había en el Ateneo de La Laguna, las tertulias que había en Santa Cruz, desde el Águila al Sotomayor. Eso parece que se ha perdido, y se ha perdido con una relevancia casi de no volver. Y ese conjugar palabras, visiones de las personas que se están moviendo en este sector cultural. Yo creo que tenemos que rescatar esas tertulias de alguna manera. Mira, hace 3 años en el festival, en Los Hilos, yo siempre trato de innovar y me inventé algo. Tertulias para noctámbulos. Y a las 12 de la noche se hace un paseo por los callejones, se invita a la gente a un licor y luego se acaba en un local pequeño que se ha llenado de gente. Ya no puedo quitar ese acto. Y yo no me lo podía creer que se reuniesen personas no dedicadas al mundo de la escritura, pero sí interesadísimas por conocer mucho más allá. Entonces siempre invito a 3 o 4 escritores que debaten sobre un tema y la gente pregunta y interviene. Yo creo que la sociedad necesita todo eso. Creo que nos hemos engañado con lo virtual, con las redes, que creemos que todo eso sustituye al calor humano, a la palabra, al aire encendido. Y yo creo que la palabra en vivo, que la palabra literaria siempre será la palabra en vivo, la palabra que lees en un libro o la palabra con la que debates en una tertulia o la palabra con la que recitas un poema, ¿no? Creo que esa conexión humana tenemos que luchar para que siga existiendo. Has llegado, has tocado, has estudiado, has profundizado en uno de los aspectos de la literatura canaria que para mí es mi debilidad, que proviene de comienzo del siglo pasado, años 20, años 30, y como Bretón y el surrealismo, que no deja de ser más que el automatismo de los sentidos, llega aquí a Canarias. Profundizaste en la obra de Emeterio Gutiérrez Albelo, El enigma del invitado. Para mí, tanto El enigma del invitado como la obra Crimen son auténticos top. Y sobre todo, viendo luego cómo fue el devenir, lo que sucedió en tan poco espacio de tiempo, ese mayo francés, esa primera exposición surrealista, y luego lo que sucede a partir de julio del 36. Y esa evolución que yo nunca voy a criticar a nadie, del propio Emeterio, cómo terminó escribiendo en Arriba España, en Falange, y cómo pasó del enigma del invitado a Loas al Cristo de Tacorón, de un cambio de fe, de destino, de sino. Háblanos de ese comienzo, háblanos de cómo entras en el enigma del invitado. Entro en el enigma del invitado porque hace poco escribí para la Academia Canaria de la Lengua un recuerdo sobre Emeterio, porque me pedían algo relacionado con la literatura, con mis recuerdos literarios. Y de pequeño yo llegué a conocer a Emeterio. Recuerdo verlo en las fiestas de Icod recitando. A mí me impresionaba mucho ese niño de Los Hilos, muy soñador desde pequeño y muy es crucial a veces de dónde naces, de dónde vienes, porque para mí el contacto con la literatura en mi infancia fue oral, totalmente oral. Tanto de los cuentos que me contaban en mi casa o los poemas que me recitaba mi madre cuando me iba a acostar, como los narradores populares que me contaban. Y luego descubro, cuando me llevan a las fiestas de Icod con 8 o 9 años, que hay un poeta que tiene libros publicados que está allí recitando, ¿no? A mí me llamó muchísimo eso, me impresionó. Y yo creo que me dije en mi interior, yo quiero hacer eso algún día.
Yo quiero ser de esas personas que son capaces de subirse, recitar, hablar en público. Y luego cuando acabé la carrera ya empecé a estudiarlo muy en serio y pude conocer a su hermana que estaba viva, a su viuda, y pude acceder a toda la parte de él. Ya había leído yo durante la carrera pues todo el Enigma, Romanticismo y Conta Nueva, El Campanario de la Primavera, y creo que son libros cruciales. Creo que Emeterio es un poeta enorme, es un gran poeta y que también es un gran olvidado. Un gran olvidado y toda la parte política posterior influye mucho en cómo se le ve, en cómo se le ha visto y en cómo se le ha juzgado, ¿no? Creo que si leemos incluso Los blancos pies en tierra, esos sonetos posteriores, son unos sonetos muy bien hechos. Desde el punto de vista formal, son unos sonetos muy bien hechos. Y él explica en un poema que publica en 1940 en la prensa, él tiene un periodo de silencio, y creo que fue en La Tarde, publicó Él me encontró en la calle. Es un poema donde todavía hay alguna imagen surrealista que se le va en medio, pero es un poema donde él explica que él encontró a Dios y Dios lo encontró a él en la calle. Yo no quiero juzgar nada de lo que de las creencias de una persona. No me siento capaz de meterme en su en si es cierto o no es cierto, en si fue acomodarse, si no fue. Sí, Cada porque persona, en el fondo no es relevante. no es relevante. Yo, por ejemplo, cuando escribo, cuento la realidad que veo, pues, sin dogmatizar. Cada Sí. lector y lectora saca sus propias conclusiones. Y vamos a ver, y recuerdo celtas cortos, cuando Sí. decía, ya no estaba la familia Telerín, y decía, cuéntame un cuento, Cuéntame un cuento. que me voy a la cama y tengo lindos sueños. Y surge en diciembre ¿cuál sería? Son 30 ediciones del Festival de Cuentos de los Silos, Sí. que parece que no existe al otro lado de la isla. Me gustaría que hablaras cómo fue el germen, si realmente yo creo que cuando celebras la primera edición no estás pensando, desde luego, No. en que llegues a la edición número 30. No, ni vamos a ver, hace 30 años todo ese universo de la Isla Baja era un mundo aislado totalmente. Sigue siendo hoy un mundo lejano para la mayoría de la gente, ¿no? No había culturalmente nada. Después del Festival del Cuento fue un detonante que han nacido pues muchas propuestas culturales en los demás municipios, pero si nos remitimos a esas épocas, a 30 años atrás, yo lo que intenté fue hacer un movimiento cultural en el pueblo. Y tiene mucho que ver Argentina, tiene mucho que ver el que me hubiesen invitado a la Feria del Libro, y allí descubrí pues todo un movimiento de narración oral crucial. Y de ahí fui a Río de Janeiro, donde también participé en una jornada sobre la oralidad y el cuento. Y empecé a conocer a narradoras y narradores de calibre internacional que estaban, digamos, trabajando el cuento como una propuesta nueva escénica y como una propuesta, digamos, de nuestra vida, de nuestro momento. Y pensé, pues eso es lo que yo tengo que hacer allá. Eso es lo que tengo que hacer en mi tierra. Era también una manera de adaptarme a lo que me ofrecía el propio pueblo, porque en Los Silos no hay un teatro. Ahora están haciendo un auditorium, pero yo no podía hacer un festival de teatro, yo no podía hacer algo que digamos hubiese sido muy costoso y muy difícil, dado que no había un escenario. Y al final fui descubriendo poco a poco que el secreto estaba en que el pueblo era el escenario. El festival empezó a cambiar y a tener una afluencia mayor de gente cuando yo perdí el miedo a representar en una cueva un espectáculo de cuentos, o a actuar en las faldas del monte, o a meterme en casas particulares que me dejaban hacer espectáculos en los zaguanes o en sus bibliotecas, porque esa sensación para el público que llega a un pequeño pueblo y que se abre la puerta de una casa y que además de
contarte o de estar, recuerdo una disertación de María Teresa Andrueto en un tresillo para 10 personas. Yo creo mucho en los espectáculos, los microespectáculos, en contactar con 10, 15 personas del público y ahí de verdad sentir la respiración de la gente. Es totalmente distinto a estar en un gran escenario. Combino las dos cosas en el festival, pero el que te entren a una casa, te inviten a un café o te inviten un licor de ruda, que es muy típico de Los Hilos, o te ofrezcan un dulce, estás rompiendo todas las barreras del mundo del espectáculo. ¿Y por qué has ido a la esencia, la novedad y lo diferente, que es lo complicado y lo difícil? Porque parece que todos son sucedáneos. En finales del año 73 hasta la primavera del 74, Santa Cruz fue una convulsión con la primera exposición de esculturas en la calle. ¿Por qué? Porque para ver una escultura tendrías que ir a un museo. Aquel colegio de arquitectos, aquellos supervivientes del tiempo y la memoria que provenían de Gaceta de Arte, con Eduardo Westerra, con Domingo Pérez Minic, con una persona que sigue siendo muy relevante en el mundo de la cultura en las islas, como es Carlos Suárez. Sí. Y ya nos hemos acostumbrado a que esas esculturas tienen que tener el contacto directo con todos aquellos que pisan la ciudad. Has puesto a Los Hilos en el mapa. Yo creo que cuando estaba en la facultad, siempre allí en el bar te ponían para ponerte el plato una servilleta con el mapa de Tenerife. Pues yo creo que ahora Los Hilos está Times New Roman 48, claro, casi. Hay un poco antes manifestaste tu casi devoción por Gabriel García Márquez, por esa generación y por el realismo mágico. Pues yo creo que has llevado a Los Hilos el realismo mágico. Yo creo que sí, que yo además en el momento del festival le explico a mucha gente que no se crean que el pueblo siempre así, el pueblo es mágico esos días. El pueblo es mágico porque el público incluso lo convierte en mágico, ¿no? Hay esas semanas de diciembre y las semanas previas de visitas de niños son impresionantes, ¿no? Porque el pueblo huele lo literario por allí, huele la magia, la fantasía. Y creo que eso es crucial para la vida, fundamental lo que decía. Si sacamos unas esculturas a la ciudad, las convertimos en un hecho cotidiano, estamos haciendo que los ciudadanos, que las ciudadanas vean el arte, vean la cultura como algo cotidiano, algo que pertenece a tu vida. No podemos tener la cultura y la lectura como una pose social o como una pose intelectual. Tiene que ser algo que entre en las vidas de la gente. Si queremos una sociedad que de verdad lea, que de verdad sueñe, que de verdad quiera otras cosas que no sean tener muchos seguidores en las redes. Que yo creo que a veces simplificamos la vida hoy en cuántos seguidores. Me preguntaba un niño en una entrevista, ¿cuántos seguidores tienen? Eso no es real. Eso no es real. Entonces es real el ver a una persona vibrando cuando escucha la palabra, cuando lee un texto. Hay un texto de Martín Garzo, hermosísimo, que cuenta la emoción que él sintió cuando vio a su madre leyendo por primera vez una novela y él tenía 8 o 9 años y la madre parecía que estaba envuelta en un aura especial porque estaba totalmente absorta en la novela, ¿no? Y otro escritor que es Xavier Puente d'Ocampo, que vino al Festival de Los Hilos muchas veces, en un libro que llama 4 cartas y una se la dedica a su mujer, él siempre allí dice que él todo lo que ha escrito ha sido simplemente para tener el placer de ver a la persona que ama leyéndolo. Creo que ahí se resume muchas veces lo que es el arte, ¿no? Hay un dicho que dice que si Mahoma no va a la montaña irá a Mahoma. En este caso no ha hecho falta, sino Mahoma irá a Los Hilos. Tienen agenda por delante, tienen que coger el mes de diciembre, tienen que subrayar perfectamente ese fin de semana, ¿no? Va a ser... Del 5 al 8. Del 5 al 8. Sería imperdible, no se lo van a perdonar. Si han estado en el festival, lógicamente no hace falta hacerles este recordatorio. Si no han estado, pues
van a tener una penitencia que será el primer año penitencia y luego va a ser gloria divina. ¿Por qué? Porque yo que estaré allí y Ernesto y los Silos los espera con los brazos abiertos. Ernesto, ¿qué te voy a decir? Sobre todo mi agradecimiento, mi profundo agradecimiento, porque sé que una persona que está dando vueltas y vueltas y vueltas y que no paras, eres una persona, como decía mi abuela, desinquieta, generando continuamente, hayas aceptado la invitación. Las gracias de mi nombre, de la mano de Canal 10, que ha apostado por hacer un programa de este género, y sobre todo de nuestra Meca, que estamos acogidos en sagrado en esta fantástica librería, 4 años últimos siendo finalista de la mejor librería cultural de España, El Barco de Papel. Gracias, Ernesto. Muchas gracias. Y muchas gracias al canal por abrir esta ventana a la cultura, de verdad. Y el próximo Más y Mejor. Esperemos que sea más y casi igual, porque es casi insuperable. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand